hoy una historia que es de interés personal para mí. Entre todos los artistas y todos los posibles movimientos de arte que hay que contar, que hay mucho que contar, estaba yo escogiendo con quién comenzar. Y en este caso decidí comenzar con MC Escher, con MC Escher, porque siento una conexión especial hacia este artista. Es un artista que, como veremos, fue también arquitecto, no terminó la carrera, pero siempre el tipo de pensamiento que uno requiere es similar. Y también fue un artista que disfrutó mucho de apreciar la belleza en todos los aspectos. Entonces, yo sé que eso pasa con muchos artistas, pero Escher va más allá de representar la realidad y encuentra la manera de absorber esa belleza y representar mundos internos que sobrepasan la imaginación. Entonces, yo lo admiro muchísimo. Por cierto, creo que aquí la mayoría me conoce, pero yo admiro muchísimo la manera en la que él mismo es muy sincero en toda su carrera, diciendo qué tan difícil fue para él dejar de, nunca copió, pero sí era muy claro en el proceso de no estoy logrando representar más allá de lo que veo, no lo estoy logrando, hasta que de repente lo logra. Entonces, pero aprecio mucho ese camino que muchas veces los artistas, por ejemplo, ya tendremos una clase sobre Picasso, por ejemplo, pero hay artistas que siempre dicen, yo nací genio. ¿Cuántos artistas no han visto ustedes que dicen, yo nací genio y empecé a dibujar a los 3 años y desde ahí nunca dejé de producir cosas increíbles? Entonces, ese tipo de historias para gente creativa, de todas las carreras, para gente creativa, es muy desmoralizante, porque te hace pensar que no conlleva crecimiento y te hace pensar que todo el trabajo que estás haciendo en realidad lo requieres porque no tienes las capacidades de ese otro. Y Escher, al revés, Escher todo el tiempo está diciendo, todo lo que logro es porque lo trabajo, porque lo estudio, porque lo provoco. Todos mis éxitos, yo los he provocado y yo, de hecho, lo vamos a empezar a ver, pero Escher lo que él dice es, no fui un alumno excepcional, no fui especialmente inteligente, en arquitectura no me iba necesariamente bien, pero tampoco en arte. O sea, cuando me cambié de arquitectura a arte, pues también sacaba como que 7. Entonces, no era una cuestión de soy único e irrepetible, sino que era una cuestión de soy una persona que ve gran belleza a mi alrededor y todavía no encuentro cómo hacer ese salto a compartirles eso que estoy viendo, ¿no? Y que estoy sintiendo. Entonces, él mismo en todas estas frases, pues nos lo hace notar, ¿no? O sea, tienes que ser más sabio que yo, no soy lo suficientemente sabio, pero sí tenía una habilidad que otros no tienen, y es la habilidad de empezar a intentar desde siempre. Aquí tenemos algunos de sus primeros trabajos. Como verán, son bonitos, pero son sus trabajos de juventud. Todavía está, una, pues copiando lo que ve, y 2, está representando personas que conoce. Esta fue su primera impresión, es su papá, la impresión que estamos viendo a la derecha, y también intenta empezar, por ejemplo, por el lado del diseño gráfico. Diseñar pósters, diseñar logos para marcas, diseñar estampas que se pueden poner en recipientes, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que considerar que nada de esto nace del vacío. Escher nace en una familia bastante rica. Entonces, tiene las posibilidades de que su papá, ingeniero civil, se va a Japón a trabajar y regresa con sabiduría, ¿no? Regresa con la sabiduría de que los japoneses están haciendo impresiones en madera e impresiones en linoleum, lo que ahora en la técnica se conoce como block printing, que es impresión en bloque. ¿Cuáles son las dos opciones de este tipo de arte? Que tú tengas un bloque de madera y lo cortes en el mismo sentido del grano, o el linóleo con gullas. Entonces,
Esto eventualmente lo va a llevar también a trabajar con litografías, pero por lo pronto él empieza a comprender esta diferencia que nos permite el trabajar con positivos y negativos. Ahora aquí vemos un poco de lo que lo produce, porque él a fin de cuentas siempre habla de cómo me fui produciendo como persona. Entonces vemos, por ejemplo, a él de niño, él en sus viajes. Él nació en 1898, entonces está casi en ese salto de siglo, y la cantidad de personas que podían darse el lujo de viajar a otros países no era mucha. Entonces, él sabía que era una persona muy suertuda, básicamente por esto, ¿no? En uno de esos viajes, que va con sus papás a Italia, su primer viaje a Italia es en 1922, cuando todavía está chavito. Entonces, conoce ahí a la que después va a ser su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que su esposa también estaba de vacaciones en Italia. Entonces, ella también venía de una familia con dinero. Se conocen, se escriben durante unos años, unos 3, 4 años, y después se casan. Dado que ambos amaban Italia, se conocieron en Italia, pero uno estaba en Holanda, él es holandés, ella era suiza, entonces deciden al casarse mudarse a Italia. Se casan aquí en el 24 y vemos, puse esta obra, aunque es bastante posterior, ahorita estamos todavía en los 20s, pero puse una obra de 1958 porque precisamente representa ese momento en el que él se da cuenta que no importa qué pase con Jetta, su esposa, siempre va a haber ese vínculo. Eventualmente, y no es por spoilearles, por arruinarles la historia de más adelante, pero ellos se van a divorciar, se van a separar, pero de manera amistosa, entre comillas, y él lo que dice es, estos personajes que vemos aquí no se ven necesariamente felices, pero sí se ven unidos ante todo. O sea, siempre va a haber algo ahí y siempre va a haber amistad, ¿no? Pero si regresamos en el tiempo a cuando ellos recién se mudan a Italia, él sigue experimentando con temas gráficos de alto contraste. Si nosotros viéramos que estas fueron sus únicas obras en el mundo, pues no sería todavía realmente famoso, pero todavía está en ese punto en el que está viendo historias, ya sea del mundo real o del mundo literario, y las está trasladando al arte. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que tiene su serie de Paraíso, que se va a convertir en la serie de los días de la creación. Entonces, él lee la Biblia, lee algunos otros cuentos y representa esta historia en pasos. Claro, son cosas que de todos modos conllevan mucho trabajo y de todos modos conlleva cierto nivel de originalidad, porque él está traduciendo un trabajo literario a este trabajo gráfico. Y ya empezamos a ver, por ejemplo, en mi caso, mi favorito es el día de la creación, el segundo día de la creación, en el que vemos cómo se separan el cielo y el mar. Pero gráficamente es bastante impactante. Si se fijan, para los que sepan un poco de historia del arte y para que no, ya contaré la historia de Hokusai, del gran maestro del grabado japonés. Entonces, si vemos estas olas, más o menos nos recuerdan a ese tipo de arte japonés. Pero él mismo lo dice, todavía son pasos en los que no encuentro mi voz todavía. Esa es básicamente la historia de la vida de todo artista, de todo creativo. ¿Qué tanto tengo que trabajar para encontrar mi voz? Él empieza a encontrar su voz precisamente en estos años, aunque todavía no lo sabe como tal. Ese es un trabajo que hace todavía siendo alumno de arquitectura y es la primera vez que está formando la teoría de la división regular del plano. ¿Qué significa esta teoría? Esta teoría significa que tenemos figuras geométricas que pueden deformarse de una manera reproducible hasta el infinito. Entonces él dice, por ejemplo, yo empiezo con una cuadrícula completamente recta o empiezo con una
forma repetida de octágonos, por ejemplo, y después ajusto esa forma de manera que todavía empate y que me permita esas figuras repetirlas, ¿no? Este es un cuadro más o menos pequeño. Entonces, para lograrlo, tuvo que imprimir sobre una misma hoja 4 veces el mismo bloque de madera grabado, que también es una cosa pues de dificultad, de un grado de dificultad más o menos alto, porque uno necesita que los bloques, ya que imprimimos uno, necesitamos que el siguiente bloque empate. Entonces eso de por sí, imagínense que hay obras que llevan entre 20 y 50 impresiones, una sola obra. Entonces imagínense que llevamos 48 impresas, excelente, y en la 49 se nos va de lado e imprimimos mal. Entonces arruinaríamos el trabajo de un día entero, ¿no? Pero podemos ver como que lo desarrolla, pero lo deja un poco de lado, lo deja ir, lo deja cocinando, porque se ve como la belleza que lo rodea es demasiada como para encerrarse a dibujar una cosa propia. Y eso es una cosa real que sucede. Cuando él se va a vivir a Italia y empieza a viajar todos los fines de semana, empieza a dibujar lo que ve, lo que vemos es que Italia le produce dos cosas completamente opuestas. Una, que es un increíble nivel de inspiración, porque el sur de Italia es hermosísimo. Entonces se la pasa dibujando y dibujando y dibujando los paisajes italianos, porque lo que dice es que lo que veo lo tengo que dibujar para que se quede en mi memoria. Pero por el otro lado le da exactamente lo opuesto. ¿Cómo voy a hacer algo que supere esta belleza? Entonces le da como un bloqueo de artista. Entonces, los años que vive en Italia, produce muchas de estas obras que estamos viendo, que son dibujos preliminares para grabado, pero no van a ser lo que después va a ser su trabajo más grande, porque a fin de cuentas, él mismo dice, Italia es tan bello que me está bloqueando, no puedo hacer nada más que reproducir lo que veo. Entonces, sucede, por ejemplo, y ha sucedido en la historia del arte con muchos artistas, con muchos arquitectos, con muchos diseñadores, que en sus años de juventud lo que es ese viaje de descubrimiento son años de reproducir la realidad y de copiar los edificios que vemos y de dibujar lo que nos rodea, pero sin aportarle todavía algo que sea puramente nuestro, ¿no? Claro, ya está como estudiando técnicas un poco más avanzadas. Por ejemplo, en este grabado que hace de Túnez, vemos que ya está, parecería que es solo como un dibujo, pero en realidad él ya está haciendo experimentos sobre cómo hacer degradados de tinta en las impresiones o cómo hacer los espacios por bloques. Entonces, todos estos años, él vive en Italia durante 13 años. 13 años que son desde que se casa, tiene sus 2 primeros hijos en Italia y se va de Italia en 1935. A fin de cuentas, bueno, esta imagen la pongo para que veamos cómo es que en realidad él está yendo a todo tipo de lugares y hay archivos y archivos y archivos y cuadernos y cuadernos y cuadernos de litografías y de dibujos a mano y de grabados de cosas que ve como esta, ¿no? Pero eventualmente empieza a encontrar la manera de llevar ese mundo real, llevarlo a un mundo imaginario. Entonces él empieza poco a poco a descubrir cómo juntar estos dos mundos. ¿Cuál va a ser el problema eventualmente? Él siempre dijo toda su vida, quiero que mi arte sea un arte libre, quiero que mi arte sea un arte libre de todo mensaje político, libre de todo mensaje social, libre de religión, libre de todo. O sea, quiero que vean mi obra y que sea puro contenido, pura geometría. Claro, sabemos que pues esto no es 100% real. Cada vez que un artista produce algo, sin querer va a representar su tiempo, va a representar el lugar donde vive. Y a él lo que le pasa es que después de que está en Italia, y aquí puse solo unos pocos
de muchos dibujos que hizo de Italia, va al viaje que realmente le va a cambiar la vida. Ya había ido aquí cuando era más joven, pero en el 36 regresa a la Alhambra. Para él la Alhambra fue básicamente el paso que le cambió toda la vida. ¿Por qué? Porque encuentra espacios que lo envuelven en como un alma gráfica. Él se da cuenta que no es solo arquitectura, es también estas formas que se reproducen, que se mueven, que se giran hasta el infinito. Ahora, claro, los moriscos tenían que diseñar ese tipo de soluciones gráficas porque su religión no les permitía la reproducción de seres vivos. Pero eso lo que dice es, bueno, este fue uno de los dibujos que hizo estando ahí. Y así como ese, se siguió. Sus cuadernos están llenos de ese tipo de intrincadas soluciones gráficas que ve en la Alhambra. Pero ese lo que dice es, ok, estos genios están haciendo esto porque no les queda de otra. Y a fin de cuentas es hermosísimo, pero están limitados por algo por lo que yo no estoy limitado, que es poder reproducir imágenes de seres animados, no necesariamente reales, pero sí animados. Entonces, animales, personas, formas de seres como ángeles y demonios que vamos a ver. Entonces, él se da cuenta que ya tiene las dos cosas que necesita: la solución geométrica, gráfica de lo que va a llamar las teselaciones, y tiene la libertad de reproducirlas de la manera que quiera. Esta es uno de los grandes ejemplos que va a repetir en diferentes iteraciones, en diferentes formas de solucionarlo, pero es una de sus favoritas: patos y peces. Patos y peces que van hacia la misma dirección, pero hay una curiosidad que van a ver cuando vean las teselaciones de Escher, que no vamos a ver tantas porque hay muchísimas. Pero una de las curiosidades más grandes es que es imposible para nosotros, para el ojo humano, ver ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, si ven el de la derecha, al mismo tiempo van a poder ver a los patos y a los peces si ven hasta arriba y hasta abajo, porque a fin de cuentas no están unidos en la teselación. Pero en el momento en el que se juntan al centro, o que se juntan como en la imagen de la izquierda, pues se van a dar cuenta que no pueden ver los dos al mismo tiempo. Solo pueden ver o ven la imagen roja, que son los patos, o ven la imagen blanca, que son los peces, porque a fin de cuentas es un trabajo de contraste. Entonces, uno siempre va a ser el fondo del otro y por ende nunca van a poder ver los dos al mismo tiempo. Él se da cuenta de esto. Entonces, en ese mismo año, o un año después, hace este par de obras. Y este par de obras, que literalmente se llaman metamorfosis, van a generar para él ese paso a lo que va a ser el Escher que conocemos. Incluso lo representa gráficamente. Tenemos el paisaje italiano idílico a la izquierda, que de repente se va convirtiendo en cubos, que de repente se van convirtiendo en imágenes en 2D y llegan al final a convertirse en un muñeco de tipo japonés. Entonces, igual del otro lado, ¿no? Tenemos un paisaje italiano que empieza a convertirse en piezas de ajedrez, pero que a su vez se convierte en geometría, que eventualmente se va a convertir en pájaros. Entonces él se da cuenta de esto y lo representa aquí. O sea, mis paisajes italianos los voy a dejar atrás porque representan el cambio hacia lo que realmente me apasiona, que es este mundo geométrico de figuras imposibles, ¿no? Él va a seguir representando las cosas que ve. A fin de cuentas, él vivió en Roma muchos años, pero eventualmente vemos que sus imágenes empiezan a cambiar. Ya no es solo dibujo lo que veo, ya es dibujo lo que veo desde áreas desde donde no lo vería antes, dibujo lo que veo, pero empiezo a forzar las perspectivas o empiezo a cambiar
los ángulos. Entonces ya empezamos a ver un cambio de lo que hace. Por ejemplo, varios de ustedes podrán reconocer la serie de columnas que está fuera del Vaticano, de San Pedro. Y años después, él va a decir cómo estas imágenes se cambian porque ya no tengo esas ataduras de la realidad. O sea, él se tardó todos esos años en darse cuenta de que no tengo que dibujar el mundo tridimensional. A fin de cuentas, si tengo una columna, la puedo desdoblar y la puedo cambiar y la puedo, como si fuera papel, ¿no? Entonces, este es una de las primeras obras en las que él identifica y trabaja el concepto de más de un mundo. Ya vimos que ya empezó a trabajar con las teselaciones y con la división regular de planos, pero en este momento aparte está identificando cómo representar más de un mundo en una sola imagen. Entonces vemos, por ejemplo, 3 pasos para esta obra. Vemos la mesita con todos los objetos de viaje que tiene, vemos el espejo y vemos el mundo dentro del espejo, que es básicamente lo que está detrás de nosotros, ¿no? La profundidad de la calle. Todas estas cosas las dibuja en San Gimignano y llega, por ejemplo, a los experimentos de sus autorretratos. ¿Qué autorretratos va a tener? Muchísimos. De hecho, muchas de sus obras incluyen de alguna u otra manera un autorretrato. Entonces, por ejemplo, aquí se repite, y se va a repetir, lo vamos a ver más de una vez, se repite el concepto de los 3 mundos. El mundo de los objetos que estamos viendo sobre la mesa, el mundo del objeto reflejante y el mundo dentro del objeto reflejante. Entonces, aquí vemos su habitación, vemos el autorretrato, y de hecho esta es una de esas obras que su hijo mayor va a apreciar toda la vida. Cuando entrevistaron a su hijo mayor, que en este momento debe tener unos 86 años, lo que él dijo fue: me encantan las obras de objetos reflejantes de mi papá, no porque sean como lo máximo para mí, que en realidad pues sí son obras como de belleza, ¿no? Pero lo que dice es: yo los amo, esas obras, porque logro ver mi casa en todas esas obras. O sea, él a fin de cuentas inventaba los efectos visuales, pero no inventaba lo que estaba viendo. El libro que vemos era un libro de su casa, la escultura de pájaro que vemos era una escultura que había recibido como un regalo, ese bowl de cristal y la habitación son completamente reales, son cosas. De hecho, representa las obras de arte que colgaban de su cuarto, representa su chimenea, representa sus ventanas. Entonces su familia dice: yo cuando tengo ganas de recordar mi infancia, regreso a estas obras porque veo las habitaciones, veo el estudio que compartíamos, veo la cocina. Entonces, a fin de cuentas, es como realmente meternos en la vida y en el mundo del artista. Ahora, comparemos los años que separan a estas 2 obras. Entonces vemos un concepto que él ya venía trabajando muchos años. Es muy reconfortante ver este tipo de pasos para artistas y creativos, ¿no? Saber que hay un concepto que nos lleva tantos años trabajar. Hay un concepto que trabajas 10, 15, 20 años y sigue evolucionando. Entonces, ¿cómo es que en 1921 genera este primer autorretrato en donde ya empieza a entender, pero no con demasiado detalle, no con demasiada exactitud, cómo es que se representan los objetos en espacios cóncavos y convexos y cómo saltamos a 1934 a tener esta calidad de detalle, ¿no? De esta manera llegamos a la que va a ser su obra posiblemente más conocida. ¿Y por qué es la más conocida? Esta obra, si por ejemplo ustedes han visto cosas como Los Simpson o Futurama o muchas películas que hacen referencia a esta imagen, y eso es porque él, sin querer, se introdujo al movimiento del Op Art y también al movimiento hippie. Entonces, él en los 60s y 70s tuvo varias, por ejemplo, publicaciones que decían como el jefe del arte psicodélico.
Y él muchas veces en su diario, porque tenía agendas y diarios donde marcaba cosas, pone esa frase, entre comillas, como el jefe del arte psicodélico, y lo pone con muchos signos de interrogación, como diciendo, ¿por qué están diciendo esto de mí? A fin de cuentas, no, o sea, soy holandés, estoy en mis propias cosas, nunca he ido a un concierto en Estados Unidos y de todos modos están diciendo que soy como su bandera, ¿no? Entonces, esta es una de esas obras que se ha utilizado muchísimo en el arte popular, como que se introdujo en todo ese. Entonces, incluso gente que no conoce quién es Escher, posiblemente conoce esta obra. Ahora, él, por ejemplo, le rechazó, Mick Jagger, le mandó un mensaje, un escrito muy informal, ¿no? Le mandó un mensaje muy informal diciendo, oye, Maurits, me encanta tu arte. Entonces, si quieres, voy a sacar un disco. Si me puedes ayudar para hacer una obra que pueda yo poner en la portada. Y Escher le responde a su agente, rechazo amablemente la invitación y por favor dígale al señor Jagger que para él no soy Maurits, para él soy Escher. Entonces él siempre va a rechazar y siempre va a poner un muro entre que la gente realmente eufóricamente amó su obra y el hecho de que él solo quería como experimentar con el espacio. Esta es una de esas obras que a mí la primera vez que la vi no me sorprendió tanto y después fue que me llegó como un golpe, ¿no? de inspiración por esta obra. ¿Por qué? Porque esta es la primera obra junto con la del espejo y la calle que vimos hace algunos slides, en la que vemos que una naturaleza muerta se convierte de manera completamente natural en un paisaje. Entonces, la primera vez que yo vi esta obra sin demasiada atención, pensé que era como el borde de una ventana con objetos y después un paisaje más allá. Y después, cuando la vi realmente con atención, entendí que estos libros, en realidad, todo se une al paisaje. Los libros están básicamente recargados en los muros de los edificios. Entonces, todo ese tipo de detalle de cómo el mundo imaginario se empieza a unir con el mundo real, me sorprendió mucho la primera vez que lo vi. Y no solo eso, también el hecho de que pensemos que estos son grabados en madera. Entonces, no es solo el trabajo de dibujar, pero también, por ejemplo, aquí están las cartas y el trabajo que lleva el reflejo de cada una de estas líneas. O sea, es un detalle inmenso que hacer cuando trabajamos con un cuchillo, guya, eran todas herramientas que él utilizaba. En todo ese tiempo sigue además desarrollando el concepto de la división regular del plano. Llega como a cada vez cosas más y más y más complejas. Empieza a trabajar ese concepto no solo de manera regular hasta el infinito, sino en series de evolución, en series de las cosas que se hacen más grandes, más pequeñas. Entonces se empieza a jugar con ese concepto ya no solo de manera repetitiva, pero también evolutiva. Y esto lo lleva a una de sus obras más famosas, que es El día y la noche. El día y la noche es un gran ejemplo del trabajo de Escher porque junta los dos mundos que él más ama. El trabajo que está haciendo de teselaciones, pero el paisaje y la integración al mundo real. Porque a fin de cuentas él lo que siempre está diciendo es ¿cómo puedo hacer que haya estos saltos entre lo real y lo imaginario? Entonces, este es uno de esos primeros experimentos. Este es uno de los segundos. ¿Cómo puedo hacer que lo que estoy produciendo imaginario salga, cobre vida y llegue al mundo real? A fin de cuentas, Escher no tenía falta de humor. Era una persona que tenía bastante humor. Entonces, todo el tiempo cuando tiene obras como esta, él está escribiendo la historia que representa estos personajes. Entonces, cosas como esta, ¿no? Uno de estos reptiles ya se había aburrido de estar plano sobre la hoja y decide salir a dar un paseo. Se libera, ve el mundo y luego regresa.
Entonces, ese tipo de análisis que hace y el hecho de que cada cosa que vemos, cada libro, cada figura geométrica, no son solo cosas que va pisando el reptil, son cosas que él tiene en su casa, que estudia, que aprecia y que representa en sus obras. Ahora, de esta manera, es esa misma pregunta que le hacían los científicos y los matemáticos de cómo puede ser que en las teselaciones solo podamos ver o uno u otro, o vemos fondo o vemos forma. Entonces él dice, no funciona así. Y aparte, por favor, fíjense en el año que se hace esta obra. Él ya llevaba muchos años sufriendo, no personalmente, pero sí sufriendo como todos, la guerra. Él había ya perdido a de Mezquita, que era uno de su profesor favorito de la universidad, que fue quien le dijo, deja la arquitectura y ven al arte. Siguió con él en contacto muchos años hasta que un día llegó a su casa y vio que se lo habían llevado a un campo de concentración. Entonces, de hecho, él por eso se fue de Italia, porque llegó Mussolini y aunque él era una persona que no era específicamente judía, ni era una persona de pocos recursos, de todas maneras no le gustaba la idea de que sus hijos tuvieran que ir a la escuela con cierto tipo de uniforme. Entonces él decide mejor irse a la campiña suiza y desaparecer del mundo de Mussolini. Entonces así es como llega a este tipo de obras. Entonces cuando yo dije que él decía, quiero que mi obra sea libre de todo mensaje, realmente no era así. Él lo que está diciendo con esta obra es, encontremos el encuentro entre el positivo y el negativo, o en este caso no necesariamente negativo, pero lo que dice es el optimista y el pesimista. Entonces, ellos no logran encontrarse ojo con ojo en mi hoja plana, pero si los saco de ahí y los libero, eventualmente se van a encontrar y se van a dar la mano. Entonces, básicamente tiene un mensaje político fuerte y bastante al punto, ¿no? En estos mismos años, él está analizando ese concepto de los tres mundos que ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos de de las naturalezas muertas con espejos? Pero está viendo de qué otra manera puedo representar tres esferas, tres mundos. Y estas son escenas, o al menos la de la derecha, que seguramente ustedes te han encontrado físicamente alguna vez en el mundo, ¿no? Un estanque en donde ven a los peces, ven la superficie del agua y ven el reflejo de lo que está arriba. El detalle y la apreciación de la belleza de lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo es que en cosas tan sencillas como esto puedo ver tres mundos completos? Porque así como decía, Italia me da demasiada información y no logro inspirarme personalmente. Le pasó lo opuesto cuando se fue lejos en Suiza. Decía, neva mucho, no hay más que casas que no son de mucho interés arquitectónico, entonces no me siento inspirado para dibujar más que algunas cosas que veo en la naturaleza. Hasta que empieza él a analizar una y otra vez esta idea del cóncavo y el convexo. En este año precisamente, en estos años, en los 40 y algo, él empieza a tener contacto con físicos, con matemáticos, con científicos en general, porque se dio cuenta que cuando los artistas se acercaban a él no sentía conexión con los artistas, él no se sentía artista, se sentía científico. Y de hecho es una historia un poco chistosa porque sus tres hermanos, él es el cuarto, sus tres hermanos eran científicos. Y entonces él cuando se hizo artista dijo, me salvé por un pelo de ser una persona que aporte algo a la sociedad. Entonces, soy artista. Obviamente lo dijo como un chiste, ¿no? Porque a fin de cuentas los artistas aportan al mundo. Pero él lo que dijo es, ya, para eso ya están mis hermanos. Y de hecho, sus papás lo van a mantener durante muchos años, incluso casado, incluso con hijos. Se dice que le seguían mandando dinero cuando Escher tenía más de 50 años. Aunque parecen cosas sencillas, por ejemplo, la de la derecha, estamos viendo ya que él está experimentando con la materialidad, por ejemplo.
tiene las esferas, una opaca, otra completamente transparente y otra tipo espejo donde lo vemos nuevamente a él. Pero vemos también la imagen del balcón, en la que Escher lo que dice es, ¿qué pasaría? Ya estoy aburrido de que mis espacios se vean planos. ¿Qué pasa si le doy un puñetazo atrás a mi hoja y entonces explota el edificio hacia afuera? Entonces él empieza a analizar, ok, con este tipo de geometrías, mi balcón mide 4 veces más que los balcones adyacentes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo reproducir este mundo? Paralelo a esto, está trabajando con perspectivas imposibles. Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, geometrías, teselaciones, cóncavos y convexos, y aquí él también analiza las perspectivas imposibles, cuando vemos todo desde todas las perspectivas posibles en un solo punto de vista. Eso sucede también aquí. Y puse 3 ejemplos o 3 visiones de la misma obra para que vean cómo cambia con respecto a cómo lo vemos, ¿no? El original es el del centro, en blanco y negro. Lo tengo también a color, porque el color nos ayuda a separar los espacios. Si se fijan, ya que lo ven a color, dicen, ok, ese fondo es cielo, entonces esto es piso, pero en realidad es piso o es techo. Entonces, eso, por ejemplo, lo analizamos más en el zoom de la izquierda, ¿no? Eso que tenemos ahí es lo que estamos viendo encima de nuestras cabezas o estamos parados en un primer piso viendo hacia abajo. Eso es este tipo de cosas que él está tratando de básicamente romper nuestro cerebro y romper todo lo que nosotros pensamos que es relativo, que ya vamos a ver de esa palabra un poco más adelante, ¿no? De la relatividad. Él entonces, cuando la gente le pregunta, oye, ¿puedes explicar cuál es el concepto de tu obra? Escher lo que decía era, no puedo. En realidad lo que puedo hacer es hacer más obra. Y si está en ti entenderla, pues bien por ti. Entonces, él lo que hace aquí es demostrar que todo nace a través de la conciencia. Él lo que está diciendo es manos que se producen a sí mismas en una continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay una conciencia suprema que se produce a sí misma. Aquí, de hecho, no puse demasiadas fotos de él, pero a fin de cuentas aquí ya estamos en el mundo moderno. Entonces, ya tenemos fotografías de él trabajando. Este sería parte del problema familiar que tendría, porque a fin de cuentas trabajaba día y noche, estaba en su estudio todo el tiempo. Pero vemos cómo desarrolla este doble planetoide. Entonces, cómo es que está tratando de unir esos dos mundos de análisis de geometrías imposibles y aparte animarlas. ¿Cómo puedo hacer que todas las cosas como aburridas de la ciencia que se tiene que explicar, cómo puedo animarlas para hacerlas divertidas? Los científicos pues se van a reír de eso, ¿no? Porque para ellos pues es divertido el análisis matemático de cómo se desarrollan esas obras. Y él lo que va a ver va a ser no solo el desarrollo de esas formas animadas, pero también cómo expresarlas de manera hermosa y cómo representar la diversidad de la vida. Porque lo que dice es, no es que quiera representar seres vivos porque sean solo bonitos, los quiero representar vivos porque quiero representar toda esa diversidad, incluso de las cosas imaginarias, ¿no? La obra de la derecha es relevante porque no es solo una reproducción de formas que se repiten, sino que cada forma es diferente y cada forma representa un ser vivo o imaginario diferente. Entonces, él lo que está tratando de decir es, hay tanto de esto y casi al centro vemos al ser humano, pero hay tanto que ver alrededor de todo esto y nos permite aparte analizar cómo es que los blancos forman a los negros y viceversa, ¿no? Con todo esto, él nos lleva de la mano para entender el contraste entre orden y caos. Entonces, por ejemplo, aquí atrás él nos está diciendo cómo es que el orden produce orden y el caos produce caos. En esta obra lo que dice es, cuando me piden que represente el orden, es muy fácil.
pero cuando me piden que represente el caos, me pierdo, no tengo la menor idea de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, hace esta obra en contraste de estas dos cosas, las formas y figuras geométricas que tanto ama, aparte que reflejan una ventana, por cierto, que se ve por ahí, y todo lo que es caótico, piezas rotas, piezas arrugadas, un huevo estrellado, entonces cosas que nos generan incomodidad, ¿no? Además de todo ese trabajo personal, él a veces ganaba un poco de dinero haciendo trabajos gráficos para marcas, para logos, como habíamos platicado. Entonces, a veces de estos trabajos sacaba algún personaje, como en este caso, y lo convertía en un trabajo mucho más complejo, mucho más estudiado, de manejo de espacios que se desdoblan, de que empieza a hacernos pensar qué está arriba, qué está abajo, qué está adentro, qué está afuera. Entonces, todos estos, lo que él llama motivos, son en realidad solo un pretexto gráfico para analizar los espacios. Esto, por ejemplo, análisis de espacios naturales, siempre con esta idea de más de un mundo representado a la vez. A lo largo de estos grandes experimentos, hace estos pequeños experimentos de bucles, de espacios que no terminan nunca. De hecho, se ve ahí firmando esta impresión. Al final de su vida va a ser bastante criticado. En realidad siempre van a encontrar maneras de criticarnos, ¿no? Pero Escher fue criticado al final de su vida porque producía pocas cosas nuevas y en realidad imprimía muchas reproducciones. Pero llegamos a una de sus obras más reproducidas también, es el concepto de la relatividad. Obviamente ubicamos aquí a Albert Einstein. Lo pongo también para que entendamos en dónde estamos en el tiempo, ¿no? Porque a fin de cuentas ningún artista se produce en el vacío. Entonces, aquí Escher está trabajando al mismo tiempo que Einstein está trabajando en sus conceptos de relatividad. También está Sigmund Freud, está como en los mismos años tratando de analizar esto desde la parte más humana. Y también en estos años, Escher se da cuenta, por fin, de que él lo que quiere es ser amigo de los matemáticos y quiere ser amigo de los científicos y que con ellos sí tiene cosas que pelotear. Entonces aquí vamos a ver que se hace... quizá no amigo, no era muy de amigos, pero sí se hace colaborador de Donald Coxeter, que es la persona que vemos ahí abajo en la imagen, y Roger Penrose, que también es quien vamos a ver un poco después, pero son básicamente los matemáticos que se dedican a la geometría, a las figuras imposibles, y que empezamos a ver una relación de peloteo, en la que estas personas se ponen en contacto con Escher y entre todos se mandan retos, básicamente. Hemos desarrollado este algoritmo matemático, ahí se lo mandamos, señor Escher, para ver qué opina y qué puede producir con esto. Escher, a su vez, producía una figura imposible, como esta obra, por ejemplo, y se las mandaba. Oigan, ¿cómo podrían hacer que algo así se construyera en la realidad? Entonces, esta es una cosa que hace que más de una empresa creativa crezca, ¿no? Este es el momento perfecto en lo que vemos que artistas y diseñadores y científicos y matemáticos y psicólogos, todos están trabajando para una misma causa, ¿no? Entonces, y de hecho Einstein va a decir, más de una vez va a decir, yo no sé por qué todo el mundo se esfuerza en tratar de representar mi trabajo. O sea, yo ya está ahí escrito la relatividad y ahora todos los músicos y artistas y matemáticos y todo el mundo quiere de alguna manera expresarlo. Entonces, que hagan lo que quieran. Eso fue lo que dijo Einstein, ¿no? Como que cuando le preguntaron sobre todo sobre las obras de relatividad de Escher, como que hay los artistas siempre tratando de representar mi trabajo. Y de hecho, nada más para que se rían de mí,
Yo hice este trabajo hace muchos, muchos años tratando de identificar cómo es que un ser humano real podría usar esa obra de relatividad en un set. Entonces, ¿cómo es que un ser humano con la gravedad que tenemos en el mundo real podría realmente subir y bajar y entrar y salir de un espacio como el de Escher? Y ya que uno lo construye es cuando se da cuenta dónde están los trucos visuales, por supuesto. Incluso él se sentía autoengañado por sus trucos visuales. Con esta obra, por ejemplo, él le escribe a un amigo, después de años de trabajarla, le escribe a un amigo y le dice, necesito tu ayuda, después de años de trabajar en esta obra, ya no sé si lo que estoy haciendo es cóncavo o convexo. Entonces necesito que me marques en esta impresión cuáles son las zonas cóncavas y cuáles son las zonas convexas, porque estoy confundido a morir. Entonces él solo se metía en esas dificultades y son estas obras las que ya desarrolla de la mano, quizá no de la mano, pero sí inspirado por sus amigos matemáticos. Cómo puedes convertir espacios tridimensionales, cómo puedes demostrar la transformación de las figuras. Y este es en especial fascinante para mí, porque esta obra la hizo de manera completamente intuitiva, sin darse cuenta del desarrollo espacial, arquitectónico, matemático que estaba logrando. Entonces, si vemos en la derecha su obra original, vemos que hay un pequeño espacio vacío en el centro, porque no quiere deshacer la ilusión que nos está dando. Y en la derecha vemos un GIF que muy amablemente un artista hizo para que entendamos dónde está el efecto Droste. El efecto Droste se conoce así porque es una marca de chocolate holandés. Ahí fue donde se usó la primera vez y es el efecto de cuando una imagen está dentro de una imagen, está dentro de una imagen, hasta el infinito. Entonces en esa obra vemos que está una monja sosteniendo el chocolate y dentro de esa lata de chocolate está la monja sosteniendo el chocolate y así una y otra vez. Entonces él empieza, por ejemplo, pero este es un análisis que hacen posteriormente, muchos años después, los matemáticos. Entonces quiero que imaginen que producen esto, pero de manera completamente intuitiva, directo en el papel. Estoy segura, y esto pues es una realidad, él usaba cuadrículas para trabajar, pero él lo que decía es, no entiendo por qué los matemáticos me hablan y me hablan, porque quieren que dé pláticas en Oxford y quieren que dé pláticas en la universidad de tal o cual, y yo en realidad cuando voy y doy una plática y los matemáticos explican los algoritmos detrás de eso, a fin de cuentas me estreso porque me siento tonto, porque no entiendo qué están diciendo. O sea, lo que dices, no, entiendo que todo lo que hago tiene una base y una teoría matemática, pero no la entiendo, entonces no me hagan quedar mal haciéndome ir y exponerlo ante una audiencia de gente que sí sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces, vemos cómo tenemos una cuadrícula, esa cuadrícula se divide de cierta manera en la que los espacios se van abriendo cada vez más, pero aquí los matemáticos se dan cuenta que si dividimos de esa manera esa cuadrícula, los extremos van a terminar muy jalados, muy ajustados al espacio, no vamos a tener cuadros. Entonces, deciden dar esta curva algorítmica a las líneas para que ese desfase de líneas no sea tan extremo, tan evidente. Ya que tenemos esa división de líneas, tenemos toda esta análisis de cómo es que de un punto a otro se va haciendo más chico o más grande y cómo todo esto gira sobre un eje central que ahora hacer en computadora es regalado, ¿no? Pero en ese momento, pues obviamente a mano no lo era. Entonces, ¿cómo es que esto se gira sobre un eje para al final generar esta imagen que estamos viendo, que fue su imagen final? Con esto, él empieza también a analizar su idea de la división del plano, pero yendo a diferentes escalas. Sigue analizando cómo es que puede hacer espacios imposibles,
qué está realmente adentro, qué está realmente abajo, y siempre hacía estos pequeños guiños en los que algún personaje dentro de la obra que está haciendo está analizando la imposibilidad de los planos, ¿no? Siempre hay alguien que está como quebrándose la cabeza, tratando de entender qué está pasando en el mundo que está viviendo. Entonces estamos viendo personajes dentro de un mundo, que está dentro de un mundo, mismo caso, ¿no? Un efecto de bucle. Entonces, esta obra la incluí, de entre todas las que había que escoger, la incluí porque es la obra que, cuando conoce a Roger Penrose, que es uno de estos matemáticos que va a generar teorías junto con él, lo invita a su casa y le dice, escoge una de las impresiones que tengo aquí, escoge la que quieras, y Roger Penrose escoge esta, que no era necesariamente la más famosa. Entonces, Escher se sorprende de que haya elegido esta en específico y explica, ¿no?, cómo es que los peces se convierten en escamas, las escamas se convierten en peces, pero hay, como siempre y ante todo, una explicación matemática de esto. Esta impresión de los pequeños fantasmas es también generada a partir de una forma que desarrolló Penrose y que Escher convirtió en un personaje, ¿no? Entonces, ya estamos llegando al momento en el que Escher es una persona mayor, es una persona que ya es reconocida, que ya da conferencias, que ya va por el mundo y que ya se manda cartas con estos científicos. Donald Coxeter, que es quien ya vimos en otra de las imágenes, hace esta representación matemática del infinito. Si se fijan, no llega demasiado lejos, ¿no? Como que aquí en el extremo lo deja como un poco al aire, pero se entiende cuál tendría que ser el desarrollo hasta el infinito. Coxeter lo que dice es, no sé por qué a los artistas sí se le permite que no expliquen demasiado su obra, pero a los matemáticos todo el tiempo se nos está preguntando por qué desarrolló esto, cómo lo desarrolló, qué usos podría tener. Él dijo, a mí solo me interesa el desarrollo de las formas y los patrones. Cuando le manda esta representación a Escher, Escher dice, estoy de acuerdo, me gusta, ahora cómo podemos hacerlo bello. Que para mí es como ese gran paso, porque a fin de cuentas con esto ya cubren todo el mundo, ¿no? Tenemos a una parte del mundo que tiene una mente muy matemática y tenemos a la otra parte del mundo que tiene una mente más gráfica. Entonces, con este par de personas podemos lograr que todo el mundo entienda el concepto del infinito. Ahora, por supuesto, Escher después se va a poner de presumido, no de presumido, pero siempre va a encontrar la manera de hacer las cosas más y más y más complejas y más bellas y más, siempre respetando las leyes matemáticas que le rigen. Entonces, de hecho, si se fijan, él sí logra llegar muy, 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 muy cerca del extremo, con gran detalle. Esto eventualmente se va a convertir también en objetos grabados en madera para entender cómo es que las figuras empatan de manera no solo espejeada, pero también hacia abajo, hacia arriba, desde los ejes. Entonces, este tipo de obras conlleva mucho, mucho análisis matemático. Estos van a ser ejemplos. Igual se pelotea con Coxeter después de la reproducción de esa representación algorítmica del infinito. Si se fijan, igual no es solo las formas que estamos viendo. Intenten ver, por ejemplo, más allá de los peces, qué formas generan las figuras que estamos viendo en líneas blancas. Y llegamos también a Roger Penrose. Roger Penrose fue un matemático, es un matemático porque sigue vivo, sigue dando clases en Oxford. Y él y su papá se dedicaron en el 54 conocieron por primera vez la obra de Escher porque había una convención de matemáticos en Ámsterdam. Fueron y pues había una exposición de Escher, digamos que era una exposición hermana del Gran Colegio de Matemáticos, y Penrose y su papá conocen a Escher en ese momento.
Entonces se inspiran por otras obras del desarrollo de espacios imposibles y a su vez inventan un espacio imposible, que es en este caso las escaleras de Penrose, que seguramente verán si ven películas como Inception. Estoy pensando cómo se llama en español, pero lo usan, por ejemplo, en muchas películas para dar la impresión de que hay escaleras que suben eternamente, que bajan eternamente. Entonces vemos aquí esa representación. Él desarrolla esto, se lo manda en una carta a Escher y Escher, poco tiempo después, le regresa esta impresión. Entonces imagínense que, bueno, a fin de cuentas, Escher ya es bastante famoso para este momento. Imagínense que desarrollan cierta geometría, se la mandan a su amigo y su amigo le regresa esto. Penrose lo que dice era como lograr que lo que yo podía apenas y dibujar de manera muy básica, él entendía perfecto, comprendía perfecto qué era lo que mi mente matemática quería decir y lo representaba hermosamente, ¿no? Este, de hecho, es un modelo que hizo Penrose para ver desde el mundo real cómo es que podríamos representar la visión de una escalera de Penrose. Aquí, por ejemplo, el truco es que estas maquetitas de perros son en realidad de tamaños diferentes. Entonces, aquí el truco visual está en que en este fondo, este perro está solo pegado las patas traseras a este escalón, pero no está realmente pisando este otro escalón. Aquí esto se va mucho más lejos. Entonces este perro en la realidad es mucho más grande que este pequeñito de aquí. Penrose también diseñó el triángulo de Penrose, que es ese triángulo imposible de construir. También se van a haber hecho maquetas bastante interesantes, pero esa es la representación de Escher del triángulo de Penrose, en donde utiliza la forma del agua que baja para completar el triángulo. De hecho, esta es una foto del papá de Roger Penrose, mostrándole el desarrollo de ese triángulo a Picasso. Y Picasso lo que dijo básicamente es que ustedes debieron de haber sido cubistas, no debieron de haber sido matemáticos. Entonces, pongo esto como para que podamos ir cerrando toda esta historia. A fin de cuentas, Escher ya es un adulto bastante mayor, ya está casi por morir. Escher muere en 1972, pero para ese momento ya generó toda una serie inmensa durante su vida. De las primeras metamorfosis que vimos, él sigue desarrollando esta idea una y otra vez, también como una representación de él mismo cambiando todo el tiempo, ¿no? Esta es su última impresión, siempre trabajando con conceptos del infinito, de las formas geométricas, de los seres vivos, pero siempre desde el lado de cómo podemos ser mejores humanos, cómo podemos entender más. Ese es él haciendo murales, porque a fin de cuentas pues era de todo, ¿no? Artista, ilustrador, impresor, grabador, muralista. Entonces, como todos los seres creativos, en realidad le entraba a todo. Una pequeña serie de tal vez 70 autorretratos que hizo y de cómo a fin de cuentas murió siendo moderadamente joven. Entonces, muchos artistas dicen, lo que hubiera logrado de haber vivido 10 años más, ¿no? Él mismo dice, pues simplemente llenaría mis días de imprimir e imprimir e imprimir. Pero eso es todo por el momento. Quiero sobre todo darles las gracias por estar aquí y nada más dejarles por ahí si quisieran seguir aprendiendo. Sobre todo quería darles las gracias. Para mí ha sido como importante ese paso también de empezar a trabajar la parte paralela a la arquitectura, que es el arte, la historia de la arquitectura, del arte. Entonces, hay muchas cosas todavía por demostrar, por enseñar. Este próximo año se supone voy a tener bastantes más artistas que mostrar. Estos son algunos de los que pienso que serán los primeros
que voy a empezar a trabajar, normalmente como biografías de artistas individuales o como movimientos completos, ¿no? Entonces seguramente cuando veamos Helen Frankenthaler vamos a hablar de expresionismo abstracto, o cuando veamos a David Hockney vamos a hablar de arte en Inglaterra en los años 60. Entonces Egon Schiele y Pablo Picasso son temas muy, muy amplios que cubrieron muchos movimientos. Entonces todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo cómo dividirlas. Y en caso de que quieran seguir aprendiendo por ahí, hay planes desde 45 pesos, desde un café. Pueden ustedes apuntarse y recibir estos videos que pensé que iba a ser como muy fácil grabarlos y subirlos. Ya sé que ahora ya me doy cuenta que lleva un trabajo especial el editarlos, que se vean bonitos, que se vea como algo realmente profesional, donde uno puede aprender, ¿no? Sea una buena plataforma. Entonces, fuera de eso, les agradezco mucho que estén aquí y que se hayan tomado un ratito de su sábado para aprender. Entonces, muchas gracias. Cualquiera que tenga una duda sobre Escher, sobre su historia, sobre lo que quieran, estoy por aquí. Arquitecta, muchas gracias. Muy interesante su clase. Muchas gracias. Es la primera vez que entro, pero me voy a quedar por este rumbo. Muy bien, excelente. Y muchas gracias por estar aquí. Yo sé que cada uno de ustedes los encontré por lados diferentes, pero espero que sigamos en contacto ahora que sabemos que somos fans de lo mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau. Ha estado genial. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Un paseo precioso he tenido. O noches. Ay, genial, Sandra. Muchas gracias. Gracias.